¿no es cierto?, al título de nuestra charla, que era Jesús versus los Evangelios. Vamos a encarar ahora un nuevo ejemplo que tiene que ver con Jesús y el centurión, ¿ya? Estos videos y lo que vamos a ver a continuación, estos audios que vamos a escuchar, ¿ya? Son cortesía, me autorizó a usarlos, pese a que son públicos, igualmente solicité el permiso en el primer caso de IBICLA, ¿ya?, una entidad claretiana, que me autorizó el uso de su video. Yo aquí solamente usé el audio en este caso. Obviamente yo tuve que editar, por razones obvias, no vamos a ver aquí, esto es toda una charla, pero yo después, cuando les deje el video, voy a dejar en la descripción del video, cuando ustedes puedan ver o rever el video, les van a quedar los enlaces a los videos completos que yo aquí voy a citar, ¿ya?, para que así tengan el contexto completo, puedan apreciar el completo de los argumentos, en fin, porque claro, yo aquí tuve forzosamente que hacer una edición, ¿no es cierto?, y cortar audios o cortar videos, porque no podía, obviamente no estaríamos 3 horas, pero como dije, voy a dejarlos porque a mí me interesaría mucho que ustedes pudieran verlos para así apreciar todo el conjunto argumental. Así que agradecer, como dije, en primer término a IBICLA, que me permitió el uso del video, más allá de que es público, los primeros que vamos a ver, y luego al canal Investigando la Historia, de que también yo solicité los permisos para hacer uso de este material. Aquí de nuevo encontramos la afirmación de Carl Sagan, que una reivindicación extraordinaria requiere evidencias extraordinarias, ¿no? Jesús frente a la homosexualidad. Vamos a escuchar lo que dice acá prácticamente al inicio de una charla el profesor y exégeta, ¿ya?, teólogo biblista argentino Ariel Álvarez Valdés sobre este tema. Yo luego voy a comentar. La cultura griega había impregnado el país de Jesús, lo había permeado por todos lados, así que es rarísimo que Jesús nunca se hubiera cruzado con un homosexual y que nunca hubiera tocado el tema de la homosexualidad. Es muy raro porque, vuelvo a decir, era algo permanentemente presente en el ambiente y en la cultura de Jesús. ¿Y por qué Jesús guardó silencio sobre este tema? ¿Por qué habló y opinó de muchas cosas y de este tema nunca habló? Bueno, aquí vamos a citar una nueva hipótesis que se va abriendo paso entre los biblistas y voy a citar aquí algunos biblistas que se inclinan por esta hipótesis, biblistas de talla internacional muy importantes como Tom Harner, Michael Greyfoe, Gerd Tyson, que es un alemán muy importante, Donald Mader, James Miller, Thomas Hanks, Theodore Jennings, Traction Beniliu. Lo ponemos a Javier Picasa también, un español muy importante. Aquí habría que ponerlo también a Álvarez Valdés, pero no lo vamos a poner, solamente dejamos a estos biblistas. Y estos biblistas, entre muchos otros, sostienen que el silencio de Jesús se debe a que probablemente él nunca condenó la homosexualidad. Por eso es que no hay referencia a este tema. Y sostienen estos biblistas que incluso una vez Jesús le habría hecho un milagro a un homosexual sin reparar en su condición, o sea, sin ponerle peros, sin censurarlo, sin criticarlo, sin condenarlo. Esta es la hipótesis que cada vez más se va difundiendo y aceptando entre los biblistas. ¿Y cuál es este milagro que Jesús le habría hecho a un homosexual? La curación del muchacho del centurión. Probablemente es un episodio que muchos han escuchado alguna vez, lo han leído en el Evangelio. Bien, aquí, ¿no es cierto?, el profesor Ariel Álvarez Valdés hace alusión a una hipótesis interpretativa que plantea que Jesús no habría condenado la homosexualidad, ¿ya?, que él habría guardado no solo silencio frente a esto, sino que más aún le habría realizado un milagro en algún momento a un homosexual, ¿ya? Y voy a presentarles yo ahora el texto en que esta hipótesis, que como bien ha reseñado el profesor Ariel Álvarez, varios biblistas defienden, ¿ya? Voy yo ahora a presentarles el texto
en cuestión, digamos, ¿no? Diana, por favor, ¿podrías leernos el texto? Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. A este texto es al que se refería el profesor Ariel Álvarez. ¿Y cuál es el quid aquí de esta hipótesis? Esta hipótesis sostiene que el criado, el que las Biblias, o muchas Biblias traducen como criado, es la palabra pais, y que esa palabra puede traducirse como muchacho, amante. Y entonces, en virtud de eso, eh, se establecería que eh, habría aquí un, un milagro hecho por Jesús a un, eh, a un centurión homosexual a quien Jesús le habría curado su amante, ¿no? Eso es, ojo, estoy haciéndola bastante a grosso modo la hipótesis, pero es así como funciona. Pero, en mi modesta opinión, esta hipótesis tiene varios problemas, más allá del texto, tiene muchos problemas si uno intenta ponerla en el Jesús histórico, si uno intenta ponerla no en el nivel del texto de Mateo, acuérdense que el texto de Mateo estaba para los años 80, si uno intenta ponerla en el espacio de Jesús, si uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es la probabilidad real de que Jesús haya hecho este milagro? Un, o haya hecho esta curación. Un primer problema es que cuando se dice que un buen argumento sería que Jesús nunca dijo nada contra la homosexualidad, ¿ya? Eso se llama argumento exilentio y es muy peligroso argumentalmente porque uno podría achacarle múltiples motivos a ese silencio, en que uno podría hacer que a Jesús no le importó, otra simplemente que para él estaban tan condenados que ni siquiera meritaba la mención, o que en realidad Jesús sí se expresó y que los evangelistas no lo mencionaron. Les pongo un ejemplo sencillo para que se entienda por qué es tan débil el argumento exilentio. Eduardo regularmente, muy amablemente nos acompaña en la charla. Si un día, eh, por X motivo, Eduardo no está en la charla, y entonces Diana supone que y dice, Eduardo no está porque se hartó de Fabián, y no le ha preguntado Diana a Eduardo, la verdad es que una posibilidad para que Eduardo no esté en una charla es que se haya hartado. Otra es que el tema puntual no le interese. Otra es que no tenga luz en su casa en ese momento y no se pueda conectar. Otra es que haya tenido que salir a trabajar. Otra es que haya tenido, no sé, algo más entretenido que hacer. Por eso es que el argumento exilentio o el atribuir motivación cuando desconozco algo es muy, en el fondo, da para todo. No, no podemos decir que porque Jesús nos dijo o en los textos no hay nada sobre condena a la homosexualidad, Jesús no la condenó. Otro argumento que se ha también usado es decir, no, es que Jesús era muy respetuoso con la sexualidad y
como era tan respetuoso con la sexualidad, él consideraba que eso era del ámbito privado y no del ámbito público. Eso es una manera moderna de pensar, este respeto por la individualidad. Un integrista judío como era Jesús, no habría un plano que él pensara, o sería muy extraño que Jesús pensara, el Jesús histórico, pensara un plano en el que él no tiene que meterse. Para decirlo más claramente, un fanático religioso, a los que todos hemos conocido más de alguno, no se imagina un plano en el que la idea de Dios no tiene que entrar. En el mundo judío, la noción de Dios era completamente integrista. No se puede pensar a un profeta apocalíptico como Jesús diciendo, no, en este plano, es muy difícil pensar, en este plano yo no me voy a meter. Este es un plano de la vida privada. ¿No? Eso sería bien impensable, un plano en el que no, en el que un profeta apocalíptico profundamente convencido, para que no sea ofenderlo diciéndole fanático, ¿no? Profundamente convencido, un judío radical, quisiera no meterse. ¿No? También se ha dicho, ¿no? En favor de esta hipótesis, que el texto estaría en Q, ¿no? Porque está, digamos, está en Mateo y en Lucas, pero no está presente en Marcos. ¿No? Y que eso lo convierte en histórico. Eso es analizar Q sin ningún tipo de crítica. Máxime, cuando Q es una buena hipótesis, pero es una hipótesis. Q es un texto reconstruido, un texto hipotético. Hasta el sol de hoy no se ha encontrado Q para que alguien diga, es que está en el texto. No. Entonces, sostener que hay que ser críticos para analizar el texto de Marcos, el texto de Juan, pero que Q hay que admitirlo sin más como proveniente directamente del Jesús histórico, no parece muy eh, lógico. También se ha dicho que en realidad no todo el mundo judío era tan, digamos, veía tan mal la homosexualidad. ¿Ya? Y se han dado una serie de argumentos. ¿Ya? Ahora, eso es posible, pero la pregunta no es por la excepción. La norma en el mundo judío era el rechazo a la homosexualidad. Lo voy a ejemplificar de nuevo con una materia moderna para que se entienda. Es posible que alguien en los años 80 en Chile no fuera rechazado por su condición homosexual. Claro que sí, es posible. Que alguna familia lo aceptara y no hubiera mayor problema. Pero de dos o tres ejemplos de aceptación, no sirven para negar que en el Chile de los años 80 la homosexualidad era mal vista. Bueno, lo mismo opera para el mundo judío. Encontrar un par de ejemplos en los que eh, la homosexualidad no era mal vista, o sostener que habían algunos judíos que no eran tan radicales, no funciona porque eso es básicamente la excepción que confirma la regla. Pero aquí hay otros problemas en el texto, ¿no? Que más allá de los que ya he reseñado así rápidamente. ¿No? Bueno, aquí está el tema que yo les decía, ¿no? Que la palabra que se traduce por criado, ¿ya? Es pais. Y quienes interpretan así dicen, no, es que pais puede ser entendido como muchacho y y ese muchacho puede ser el amante. ¿No? Pero el problema para esa interpretación del texto es que la palabra pais es una palabra polisémica, es decir, que tiene más de un sentido. Podría ser niño, siervo, hijo, joven, muchacho, criado. No es una palabra con un sentido excluyente y exclusivo. ¿No? Es una palabra de múltiples posibilidades de traducción. La mayor parte de los autores eligen traducirlo como criado. ¿Se podría traducir como muchacho? Sí,
Para el texto sí podría traducirse como muchacho, ¿ya? Pero es una de las posibilidades de traducción. Pero como lo que nos estamos preguntando aquí no es tanto por la posibilidad del texto, sino por qué tan posible es que esta narración de un Jesús haciéndole una curación a distancia a un centurión eh, homosexual con su amante, qué tan posible es que eso ocurriera históricamente. La narración tiene muchos problemas para ser historizada, muchísimas dificultades para que se historice, ¿ya? Lo primero, eh, un centurión, ¿ya?, era un soldado, en este caso no directamente, probablemente romano, sí pagano, porque no estaba al servicio de este centurión, dado que el hecho que se nos narra, hipotéticamente ocurrió en Cafarnaún, habría que suponer que era un soldado de la policía de Herodes. Pero ojo que Herodes buscaba a Jesús para matarlo. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿qué tan probable es que históricamente un policía de Herodes que buscaba a Jesús para matarlo se acercara a Jesús para pedirle una sanación? Voy a plantearlo de nuevo con un ejemplo moderno y me perdonan para que se entienda. Es el equivalente a imaginar que en el Chile de los años 80, un miembro de la DINA, ¿ya?, uno de los organismos de represión del Estado, se hubiera acercado a un miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para pedirle dinero. Eso no es muy posible, ¿no? Son facciones enfrentadas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la probabilidad de que un oficial herodiano se acercara a pedirle un favor a Jesús es escasísima, ¿no? Es muy, muy improbable que eso ocurriera históricamente. Luego tenemos otro problema, y es que este oficial que debía perseguir a Jesús, que es un pagano, ¿ya?, le concediera a Jesús autoridad. Esto nos dice que lo más probable es que el relato sea una creación del evangelista Mateo para eh, poner a buenas, como intentan tantas veces los evangelios o la tradición, suponiendo que esto viene de una tradición más antigua, dando el punto de que está en Q. Imaginemos incluso que no lo ideó Mateo. Podría haber una tradición de las tantas tradiciones que hay donde Jesús aparece como prorromano, al igual que la tradición que intenta decir que Pilatos intentó liberar a Jesús. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús intentaban difundir esta secta judía en el mundo del imperio. Por lo tanto, les era muy útil y funcional presentar a un Jesús en buena relación, en buenas migas con las autoridades, ¿no?, tal como hacen, como dije, con el caso de Pilato. Entonces, aquí cuando nos presentan, ¿ya?, a este centurión, ¿ya?, que además Jesús hace algo muy extraño, ¿ya?, muy, muy anormal para un judío eh, antirromano, que huía de Herodes, insisto, que llamó a Herodes zorro o chacal, según se traduzca. Bueno, él dice que uno de los policías de este Herodes tiene más fe que cualquier israelita. Esto no parece muy aceptable. Y por supuesto, menos aceptable parece aún desde el punto de vista histórico, eh, creer o historizar una curación a distancia. Creer o historizar que Jesús curó a alguien a distancia. Parece mucho más lógico pensar que esta es una creación para reforzar, por una parte, mostrar a un
pagano con fe en Jesús y resaltar el poder de Jesús que es capaz de curar incluso a distancia. Eso ciertamente nadie hoy lo consideraría como un hecho histórico. Se ha dicho también, y a propósito de esto que decíamos sobre los textos, ¿no? Se ha dicho también que en realidad, si pensamos que Jesús curó al que era un centurión homosexual y que quería que le curaran al amante, esto resuelve el problema de por qué el centurión no quería que Jesús entrara en su casa. Y que por eso sería que le dijo, no es necesario que vayas. Bueno, esa es una interpretación que está suponiendo por qué sería que creó la frase. Y toda la hipótesis depende de suponer que pais debe ser traducido forzosamente como el amante. Por lo tanto, toda esta situación hace que hoy no podamos considerar, o no podamos considerar muy probable o muy posible que este hecho se pueda remontar hasta Jesús. No parece razonable pensar que Jesús hizo esto, ¿no? Es decir, que Jesús tuvo un diálogo con un oficial herodiano de los que lo buscaban para matarlo. Este mostró gran fe y Jesús hizo una curación a distancia. No parece que sea una cosa muy posible históricamente. Y además, no parece muy posible que un conocido, y así lo ha mostrado la investigación, antirromano, ¿ya?, le haga un milagro a un opresor y sea el opresor quien lo reconoce, más incluso que los propios judíos. ¿No? No podemos historizar este relato. Y es interesante que el propio profesor Ariel Álvarez Valdés, cuando es consultado sobre si esta narración puede ser histórica o no, ¿no?, escuchemos la respuesta que él da. Recuerden que en el primer audio que escuchamos, él, ¿cierto?, explica que existe una hipótesis sobre que Jesús no habría condenado la homosexualidad y que le habría realizado un milagro a un centurión, que es el texto que yo les expuse, que tiene sus variantes también en Lucas y en Juan. Solo que allí no es un centurión, es un oficial de la corte de Herodes el que va a pedir el favor. Escuchemos entonces qué es lo que dice a este respecto el profesor. Federico. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludar ante todo, buenas noches al doctor Álvarez Valdés. Un gusto, hace muchos años que lo sigo con las lecturas. La pregunta es esta. A veces se plantea una distancia entre lo que dicen los textos del Evangelio y lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces mi pregunta es si el doctor cree realmente que estas pudieron ser ideas del Jesús histórico, del Jesús real, como campesino judío de Galilea, o se inclina más por pensar que era una apertura de la comunidad mateana. Yo creo que no sé si el Jesús histórico habría tenido esta amplitud de mira, no lo sé. Es cierto que Jesús era un judío bastante tradicional en muchas cosas y revolucionario en otras, muy abierto en algunos temas, en otros era más bien judío porque amaba el judaísmo, quería el judaísmo, se mantuvo dentro del judaísmo. Jesús no vino a eliminar el judaísmo como a veces los cristianos han dicho, que Jesús vino a fundar el cristianismo y a eliminar el judaísmo. Eso no es verdad. Jesús vino a darle fuerza al judaísmo porque él amaba el judaísmo y era judío, solo que le imprimió tanta fuerza y tantas características nuevas que terminó apareciendo el cristianismo.
Así que no lo sé, pero a ver, a la gente de fe, a los creyentes, para los creyentes no es tan importante si históricamente Jesús lo dijo o no, porque lo que para un creyente está inspirado no son los libros de historia, sino los evangelios. Y si Mateo lo ha conservado y nosotros creemos, alguien cree que el evangelio de Mateo está inspirado y es palabra de Dios, lo que es regulante, lo que es normante es lo que dice el evangelio y no lo que dice el historiador. Entonces, si el evangelio de Mateo ha conservado esta apertura, para el creyente tiene que estar vigente esta apertura independientemente de que Jesús pudiera haberla dicho o no lo hubiera dicho. O sea, a lo mejor Jesús en los años 30 no lo podría haber dicho, no lo sabemos, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero Mateo en los años 80 lo dice y el creyente ¿qué lectura hace? El creyente dice, bueno, el Espíritu Santo o el Jesús vivo en la comunidad inspiró a Mateo para que pusiera por escrito lo que Jesús en los años 30 no podía haber dicho, pero en los años 80 sí. Y entonces lo que queda como importante es lo que queda registrado en los evangelios y no lo que un historiador puede haber descubierto. Bueno, aquí, como ustedes escucharon, hay una persona que precisamente le pregunta al profesor Ariel Álvarez Valdés, le habla justamente de esto que estamos conversando nosotros, ¿no? La distancia entre Jesús y los evangelios, y le pregunta si acaso el texto se refiere al mismo texto que yo les presenté, el milagro, el hipotético milagro de Jesús a un homosexual, es atribuible a Jesús o es de Mateo, ¿ya? Y allí el profesor Ariel Álvarez Valdés dice que él no sabe si se puede remontar a Jesús, pero eh, que lo relevante es lo que dice el texto y no lo que dice la historia. Él tiene razón desde el punto de vista teológico. Si el análisis fuera desde el punto de vista de la teología, podríamos decir, bueno, no nos importa lo que dijo o hizo Jesús porque importa lo que reveló el resucitado. Pero como nosotros aquí nos estamos preguntando no por la revelación del resucitado o del Espíritu Santo, sino por el Jesús histórico, sí nos importa lo que dicen los libros de historia. Por tanto, sí nos interesa en este espacio a nosotros determinar si es posible o no atribuirle a Jesús esta escena. Y por los argumentos que yo les di antes, claramente, en mi opinión, no es posible que atribuyamos esta escena al Jesús histórico. Tal vez podríamos, como bien plantea el profesor Ariel Álvarez, decir que en el texto de Mateo en el año 80, tal vez Mateo quiso decir eso. Eso es posible. Pero no podemos remontar eso hasta el Jesús histórico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos retrotraer los avances culturales que hoy podemos tener de apertura con respecto, por ejemplo, a la diversidad sexual, remontárselas a el profeta Galileo apocalíptico. Ya es aventurado y riesgoso remontarlas a Mateo, pero podríamos aceptarlo por una cuestión lingüística de que es cierto que el texto de Mateo podría hipotéticamente traducirse así, pero de ninguna manera, por los puntos que les he dicho antes, porque es un milagro que se hace a distancia, porque no parece razonable que un policía de Herodes le pida eso a Jesús, ¿ya? Porque el argumento exilentio o de que Jesús no dijo nada es completamente inválido, porque considerando que la homosexualidad era bien vista y aceptada en Roma, es muy posible que si Jesús dijo algo en contra, los evangelistas lo suprimieran para poder vender, comillas, mejor su producto, ¿no? Por lo tanto, a nosotros aquí sí nos interesa. El profesor Ariel tiene razón cuando dice, para el creyente lo normativo es la revelación en el texto, ¿ya? Pero nosotros aquí nos estamos preguntando, no digamos desde la perspectiva creyente, más allá de la fe de los que puedan estar aquí, sino desde la perspectiva de la pura historia. ¿Qué tan probable es que este hecho sea histórico? Y claro, el profesor él reconoce, digamos, que históricamente él dice que no lo sabe. Yo diría más bien que es altamente improbable, por no decir imposible, que esto lo remontemos al Jesús histórico, y que, claro, podríamos tal vez, quizás,
ajustarlo al tiempo del texto de Mateo, que ya es una acción, comillas, posible, pero claro, que ya es arriesgado remontarlo al 80, pero es verdad que es una posibilidad de traducción del texto. ¿Ya? Pero recuerden lo que decía al inicio de nuestra charla, una afirmación extraordinaria, que sería Jesús, a diferencia de la gran masa de los judíos, aceptaba la homosexualidad y además le hizo un milagro a un policía herodiano y un milagro a distancia, más difícil de historizar todavía. Si voy a hacer afirmaciones tan extraordinarias como esa, Jesús se salía del marco judío porque no tenía el tabú de la homosexualidad como el resto de los judíos. Jesús le hacía un milagro a un centurión de la policía del tirano enemigo, y Jesús hacía milagros a distancia. Si voy a hacer esas tres afirmaciones tan extraordinarias, tengo que tener pruebas extraordinarias. No, no meras posibilidades, porque la afirmación es bastante extraordinaria, no la de sostener que Jesús, de que este milagro prueba una actitud de Jesús frente a la homosexualidad. Y si esta narración no es histórica, dado que no tenemos mucho más, se nos cae obviamente la posibilidad de que esto haya sido así. Voy a presentarles ahora dos partes de una discusión, de un diálogo más bien que tuvieron el profesor Ariel Álvarez Valdés y el profesor Antonio Piñero sobre este mismo tema, que es el que estamos nosotros analizando. Donde aquí de nuevo se expresa esto que les he venido diciendo yo, ¿no? La distancia entre el texto o el nivel del texto de lo que escribió Mateo y el nivel de lo que pudo pensar, decir o hacer Jesús histórico. En el caso anterior, como yo ya les mencioné, el video provenía de la página de Ibicla, en este caso proviene del canal Investigando la Historia de Carla Díaz, que organizó este debate y que también muy gentilmente me permitió la utilización de estos minutos del video. Reitero que yo voy a poner, cuando suba este video, yo voy a poner además los enlaces por si alguien quiere ver el contexto, porque claro, aquí ciertamente yo no puedo poner todo el contexto, se nos sale una charla muy larga, pero pongo estos trocitos de video para que ustedes se ambienten un poco más y además para que dejen de oírme a mí y oigan a estos importantes docentes y estudiosos, ¿no? Bien, y un paidion es el término normalmente técnico para señalar al esclavo que ha nacido en casa, es decir, al esclavo que viene de tradición familiar, que el centurión debería de tener esclavos mayores que a su vez tuvieron un hijo que es esclavo y ha nacido en casa y ha nacido en la esclavitud. Es decir, yo no me he planteado de ninguna manera el que este fuera su amante jovencito, porque el texto no lo dice y porque el mismo Lucas, que lo toma probablemente de la misma fuente, él ya lo interpreta. Y por lo tanto yo me he dejado de lado, me he apartado de lado de posibles especulaciones, aunque sí lo había oído, evidentemente, lo había leído, pero ya ves que no lo nombro. Entonces, si no lo nombro es porque lo he interpretado como una consecuencia secundaria que tampoco importa mucho. No, lo que importa es centrarse en el milagro, si el milagro tiene realmente posibilidades de ser un hecho histórico o si es una fabulación de los autores de Q, en las diferencias que hay entre Lucas y Mateo, porque Lucas, pues por ejemplo, en Mateo el centurión es directo y sin embargo en Lucas el sentido del señorío de Jesús, muy propio de Lucas, que es el Señor de la gloria, el centurión se mantiene hacia atrás y no es él el que hace la petición, sino a través nada menos que de ancianos, es decir, de jefes, senadores del pueblo o pequeña ciudad donde estén, de la villa donde estén. Así que, en resumidas cuentas, yo no me he planteado esa hipótesis de
la homosexualidad posible del centurión. No sé qué dirá Ariel. Profesor. Eh, bueno, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dice Antonio. Creo que habría que aclarar a la audiencia, o por lo menos como yo interpreto, que no estamos tratando aquí de aclarar lo que históricamente habría pasado, sino lo que literariamente tenemos, que es el Evangelio de Mateo. Incluso el título de este conversatorio ya parte de una interpretación, porque lo llamamos el siervo del centurión, y esa es la versión de Lucas, no es la versión de Mateo. Mateo no habla, por lo menos no utiliza la palabra siervo. Tendríamos que haberlo titulado de una manera más neutral, por ejemplo, el muchacho del centurión o el joven del centurión, y ahí entrarían todas las variantes o posibilidades. Pero es un detalle secundario. Aquí en este diálogo que están sosteniendo sobre el mismo tema, el profesor Piñero y el profesor Ariel, el profesor Piñero justamente plantea que incluso él no traduciría pais como amante, sino como el esclavo, ¿ya? Y por otra parte, el profesor Ariel vuelve a reiterar que él se va a centrar en lo que el texto dice, no en lo que, no en si esto corresponde o no a Jesús, ¿ya? Que la naturaleza, que en el fondo que para hacer la discusión de la posibilidad de, de ver qué hay detrás de país, la discusión es siempre sobre el texto y no admisible para el plano del Jesús histórico. Es decir, digámoslo de esta manera, la discusión sobre cómo traducir país es admisible para el año 80. ¿Se acuerdan de los primeros cuadros que yo mostré? No para el 30. ¿Eh? Porque la discusión sería posible, aunque el profesor Piñero opina que país tiene que ser traducido no como amante, sino como un esclavo. Porque otra de las cosas que se ha dicho para aducir que sería el amante es que ¿por qué iría el centurión a pedirle a Jesús el favor si es que este fuera un esclavo? Que si fue a pedirle el favor es porque era un amante. Eso también de nuevo es un supuesto. Podría ser un esclavo, por lo menos los esclavos eran importantes porque eran caros. ¿Sí? La gente que tenía esclavos no quería que los esclavos se le murieran. O sea, no es que le daba lo mismo, digamos. El esclavo era una posesión. ¿No? Era un bien con el que contaba el centurión. Por lo tanto, no es que simplemente solamente pudo haber ido a pedir algo porque digamos, tenía que ser el amante. Pero insisto en que quizá más relevante que eso es el hecho de ver que para el caso, ¿no es cierto? Hay dos planos. Uno es el plano de Mateo, de qué es lo que quiso decir Mateo, cómo tenemos que traducir, cómo tenemos que hacer el análisis literario del texto de Mateo, y otro es el plano de qué hizo el Jesús histórico, tal como dice muy bien el profesor Ariel. Vamos a hablar en este caso, o él elige hablar de lo que literariamente dice el texto, más que de lo que hizo o no hizo Jesús. Escuchemos entonces otra parte más de este mismo diálogo sostenido por estos dos estudiosos. Pero bueno, lo que yo quiero decir, la ambigüedad de país es clara. Y eso no se puede negar. Y entonces Mateo probablemente, en mi opinión, un judeo-cristiano que escribe para una comunidad mixta, sí, donde hay paganos, pero donde predominan todavía los judeo-cristianos, en ese ambiente judío donde la prostitución masculina era tal o simplemente pues la unión de hombres con hombres era visto como una cosa horrible, pues yo creo que él no pensó en absoluto que la palabra país iba a provocar en los demás el terremoto que tan agudamente ha descrito Ariel. Así que acá hay una pregunta en el chat de Josbel que le pregunta a ustedes dos. Para empezar, ¿consideran el relato como histórico? ¿Realmente el Jesús histórico sanó al siervo?
o al amante a distancia? Bueno, yo puedo decir, en el sentido de que presupone una curación a distancia y una presciencia de Jesús, en un historiador como soy yo, esos elementos sobrenaturales hacen que dude de la historicidad, aunque no niego en absoluto que las curaciones por intensidad psicológica sean una de las marcas de la personalidad de Jesús. Es decir, Jesús era históricamente un sanador. Pero para mí, tal como está relatado, como un historiador le tengo que poner marcas de no historicidad. Por eso, no sé, me parece imposible esa presciencia que es solo que opinaría. ¿Usted qué opina, profe Ariel? Yo opino exactamente igual que Antonio. A mí también me parece que más allá de que pueda haber un trasfondo histórico de algún tipo de curación o sanación a algún funcionario que pueda haber llamado la atención a los discípulos de Jesús por el hecho de que venga alguien de esta envergadura a pedirle un favor, pero los detalles de la presencia, de la distancia, del rito un poco medio mágico, tienen que ser más bien creaciones de la comunidad. Por eso puede haber algún trasfondo histórico, pero así como está, sin duda no ha sucedido. Ahora, me gustaría poder decir algo con respecto a lo que decía Antonio. Yo estoy completamente de acuerdo de que los 4 argumentos que di para una traducción de país como el amante del centurión son, cada uno de ellos pueden ser fácilmente rebatibles. Creo que es el conjunto de todos ellos lo que le da una cierta probabilidad. Ninguno de ellos aislado ni individualmente, sino el hecho de que tengamos varias convergencias en ese sentido. Y después, es cierto lo que también decía Antonio, citando al comentario de Mateo, que a Mateo a veces le gusta variar las palabras. Yo, por lo menos, de los textos que he visto, Mateo usa 26 veces la palabra pais y paidion, el diminutivo paidion y pais, y creo yo que ninguna de esas 26 veces equivale ni a hijo ni a sirviente. Perdón, perdón, retiro. No equivale nunca a hijo como tal. O sea, siempre que utiliza la palabra hijo como tal, Mateo siempre especifica algún tipo de relación familiar, cosa que aquí no aparece ningún tipo de relación familiar. Por eso vuelvo a decir, creo que ninguno de los argumentos aislados inclina la balanza para nada. Es el conjunto de argumentos lo que nos puede llevar a una interpretación de ese tipo. Ahora, a la interpretación de que pais pueda tener un sentido de homosexualidad, hay 2 objeciones que se le hacen que creo que son las de mayor peso y creo que también conviene mencionar. Una es que Jesús difícilmente puede haber estado de acuerdo con una bendición o un milagro o a alguien que sea homosexual. Y el segundo argumento es que en la mentalidad judía, donde la homosexualidad era una aberración, una abominación, que Mateo pueda haber puesto en este contexto. Yo creo que los 2 argumentos caen. ¿Por qué? Primero, porque no estamos discutiendo si Jesús hizo este milagro o no. Estamos discutiendo si Mateo en los años 80 fue capaz de poner este relato o no. No estamos discutiendo si en los años 30 Jesús hizo este milagro. A lo mejor era, como muy bien dice Antonio, un centurión jubilado o era algún pariente o lo que fuere, puede ser en el hecho histórico. Aquí estamos discutiendo si en el Evangelio de Mateo podemos suponer que esta palabra país, Mateo la dejó en este contexto. Como ven, aquí interrogados, ambos estudiosos reconocen que la narración no es histórica, ¿ya? Y
nuevamente el profesor Ariel insiste en que lo que se puede discutir, digamos, es el texto de Mateo. No si Jesús lo hizo, si Jesús hizo o no esta curación. Que el nivel de discusión posible es el nivel textual, ¿ya? Es el nivel literario, no el histórico. Pero a nosotros aquí, a diferencia de lo que pasaba en este diálogo, lo que nos interesa es otra cosa, es determinar no tanto qué quiso decir Mateo, sino si el texto de Mateo corresponde o no a la realidad de Jesús. Y la respuesta más aceptable es que no. Que para el caso de Mateo, que para el caso de si Mateo quiso poner esto como la curación de un homosexual, el asunto sería discutible, con posiciones para ambos lados, y si quieren escuchar las posiciones, como dije, yo les voy a dejar después el video de la discusión entre el profesor Álvarez Valdés y el profesor Antonio Piñero. Pero es claro, ¿no es cierto?, que no se puede, que esa discusión es solo posible en el plano textual, no en el plano histórico, porque en el plano histórico lo más probable, dicho por ellos dos, lo dicen, el hecho contado así no es histórico. Entonces la discusión sobre cómo traducir país es meramente del plano textual, no del plano de la historia, sino del plano de los textos. Y aquí aparece esto que es lo que ha motivado nuestra charla, ¿no? Jesús versus los evangelios. Mateo pone una actitud de Jesús, o una posible actitud de Jesús, que el Jesús histórico no habría tenido, o difícilmente habría tenido, muy improbable que la tuviese. Y acuérdense de lo que vimos al principio. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, no meramente circunstanciales o posibles. Diana, por favor, ¿podrías entonces leer las dificultades que tendría historizar este proceso? Todo el razonamiento depende de la traducción de una palabra polisémica como país. 2. La alta complejidad de historizar un milagro a distancia. Y tercero, falta de plausibilidad contextual en la relación presentada entre un profeta galileo apocalíptico antirromano y una autoridad herodiana o romana. Por estas tres razones, entonces, no podemos achacar este texto a Jesús, ¿no es cierto? Porque, primero, porque todo el razonamiento finalmente depende de cómo se traduce la palabra país, que como bien dijo el profesor Piñero, es una palabra ambigua, polisémica. La segunda gran dificultad es la complejidad de historizar un milagro a distancia. Y por lo que ya les dije, ¿no? Un milagro a un policía que reconoce la fe de Jesús, a un policía que perseguía a Jesús, a un pagano, en fin. Tiene demasiados problemas para que se pueda historizar, ¿no? el acontecimiento, para poder remontarlo a Jesús, más allá de lo que queramos decir del texto. Y finalmente, ¿no es cierto?, la falta de plausibilidad, o en el mismo sentido, la falta de plausibilidad contextual de esta buena relación entre un profeta galileo apocalíptico antirromano, ¿no?, mostrándose en tan buenas relaciones con un soldado de la policía herodiana que lo andaba persiguiendo. Entonces, todo ese contexto hace que más bien esto sea una creación de la comunidad, como bien han dicho anteriormente el profesor Ariel y el profesor Antonio Piñero, ¿no?